y te dicen expórtalo en tal formato y se refieres al códec, no tal códec y se refieres al formato. Es muy común este tipo de confusiones hablando aún con personas del medio, pero hay unos mejores que dicen expórtalo en formato vertical. Y sí, o sea, uno entiende ese tipo de comentarios, pero los términos que está usando no son para nada correctos. Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Salo, él es Bolt. En este video solo quiero aclarar un par de conceptos, formatos y códecs. Vamos del comienzo y suavecito para entender. ¿Quién llegó? Cada vez que nos referimos a algo digital estamos refiriéndonos a muchos ceros y a muchos unos, convirtiendo información física en algo que son solamente ceros y números para poder almacenarlos en un disco duro o procesarse dentro de un CPU. Por ejemplo, cuando grabamos con una cámara, esta cámara hace el proceso de codificación para convertir esa luz que entra por su lente y la convierte en ceros y unos. Eso que hizo ahí fue una decodificación, convertir una información en otro tipo de información. Pero cuando ya se codificó, que pasó la luz por el lente y entró a la cámara y salió hacia un disco duro, hay muchos procesos de codificación y de decodificación, que sería como lo contrario a codificar. Podría hablarse como de cifrar y descifrar datos. Ahora, hay muchos tipos de códecs, como H264, H265, DNX, ProRes, etc. Cada uno tiene una ventaja y cada uno debe usarse para cosas diferentes. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Ya depende de lo que necesites tú en el momento. Por ejemplo, ¿sabías que para tu computador es mucho más fácil editar un archivo? Por ejemplo, 6K, 60 FPS, 10 bits, ProRes de mi cámara Blackmagic, que de cámaras más pequeñas y que no tienen tanta calidad, como por ejemplo la GoPro, la Sony, Mavic 2 Pro. Estos tres aparatitos tienen algo en común y es el formato en que graban. Como son cámaras entre comillas pequeñas, las memorias con las que se graba en este tipo de equipos son normalmente SDs o micro SDs, en las cuales podemos grabar muchísima información, pero con un sistema de compresión que es el que aplica nuestra cámara. Entonces ese sistema de compresión que aplica esta camarita para no perder tantos datos es lo que hace es comprimir toda esta información para que pese lo menor posible y que pueda caber en ese tipo de memorias. El gran problema con este tipo de archivos es que al momento de editar esa compresión que ya se hizo aquí, el computador tiene que hacer la decompresión, creo que sí es el término, o la decodificación de esa codificación que se hizo aquí para poder trabajar y editar con tu material. Y ahí es donde empiezan las trabas y a cargar tu computador. Por eso normalmente se recomienda para flujo de trabajo archivos tipo ProRes o DNX, archivos que no están tan comprimidos y que al momento de que tu computador tenga que leer esa información no se trabe tanto. A mí me gusta verlo como lenguajes. Si yo voy a leer un libro en inglés y yo sé hablar inglés, pero digamos no es mi lenguaje principal, y yo empiezo a leer el libro, yo puedo entender el libro, solo que me voy a tardar un poquitito más en leer ese libro y me va a costar más trabajo. A diferencia de que si leo el mismo libro en mi lenguaje natal o en mi códex natal, obviamente voy a poder leerlo con mucha más fluidez y no voy a tener que estar como esta palabra lo que sin... no va a tener ese tipo de trabas. Esos son los codecs. Ahora, cada codec tiene un contenedor, que son los conocidos y famosos formatos. Los más conocidos y más utilizados son MP4, .mov, MKV, no sé, hay muchísimos formatos. ¿Cuál usar y cuál no? Eso depende mucho de lo que tengas que hacer. Si vas a hacer cosas como streaming o subir cosas para redes y ese tipo de cosas, te recomendaría usar MP4 solamente porque su tipo de compresión hace que pese muchísimo menos el archivo, hablando de gigas, pero si quieres reproducir ese archivo en tu computador y editar con eso, va a pasar lo que hablamos ahorita de que puede que le cueste un poquito más leer ese tipo de archivos. A diferencia del .mov, que pues, al igual que el MP4 tiene cierto tipo de pérdidas en cuanto a información, porque los dos tienen pérdida de información, pero el .mov por su tipo de compresión va a pesar muchísimo más que el MP4 y va a tener un poco más de información al momento de editar o si quieres subir ese archivo final en la máxima calidad posible. Obviamente hay otros formatos como el AVI, formatos sin compresión, pero este tipo de formatos para evitar pérdidas tienen ese contrarrestante de que pesan muchísimos gigas y no es tan práctico usarlos. Estos códecs que hablamos ahorita son básicamente de audio y video, pero en el sonido pasa completamente igual. Está el .wav y el .mp3. Obviamente hay un par más, pero digamos que estos son como los principales que se usan. Y el mp3 es básicamente la compresión del .wav. Cuando hablamos de este tipo de compresión pasa igual que en video y en sonido. El mp3, como es un formato de audio, tendríamos que hablar de hercios. El oído humano escucha de 20 hasta 20.000 hercios. Lo que hace el .wav es tener todo ese rango de frecuencias desde las 20 hasta las 20.000, incluso hasta más si vas a grabar a más hercios como 48.000. Y ya son formas de audio para edición
y cosas así. El Wacom tiene todo ese rango, todo ese espectro de 20 hasta donde sea que haya grabado. Y el MP3 lo que hace es, ok, el oído humano solamente escucha de 20 hasta 20.000 y empieza a botar información de este lado. Y ya cuando está en este rango dice, ok, estos 20 que tengo aquí, vamos a bajarle un poquito porque no sé, el oído humano no escucha tanto esas frecuencias bajas, sino que las siente, entonces vamos a recortar de 20 a 50. Y ahí empiezas como a expurgar frecuencias y hercios, por así decirlo. Y obviamente para cierto propósito de consumo puede funcionar, pero para el propósito de nosotros como editores y postproductores no nos sirven ese tipo de formato. Lo mismito pasa con el video. Tenemos nuestro archivo 4K 16:9 tal, el archivo 6.4 que dice, ok, tengo que bajar toda esta calidad que tengo a un Rec 709 que es como el estándar. Entonces ya ahí empieza a quitar bits y profundidades de color que para el consumo no es necesario, pero para nosotros sí necesitamos todo ese material y de pronto poder llegar de un punto de un color a otro punto de color, y a esos rangos de color o de rango dinámico solamente llegamos con cierto tipo de códex y formato. Creo que quedó bastante claro, solamente lo hablamos por encimita. Hay muchísimos aspectos técnicos de los que podríamos hablar aquí por horas, como la diferencia de un Apple ProRes 444 al 422, etcétera, etcétera, 10 bits de color, 8 bits, pero eso vamos a dejarlo para otro video. Espero que les haya gustado un montón este video y recuerden que los amo un montón.